Buenas tardes a todos. Soy Daniel Samoilovich, director de la Asociación Columbus, y tengo el agrado y el honor de coordinar esta sesión temática dedicada al tema de datos abiertos y compartidos. Tenemos un panel de lujo. Nos acompañan 3 personas con un perfil muy internacional y con mucha experiencia. Voy a presentarlos en este momento. Ellos son Claudia Bauser Medeiros, de la Universidad de Campinas. Ella es profesora titular de bases de datos, ha sido profesora visitante también de la Universidad de Paris-Dauphine y recibió premios brasileños e internacionales por investigación, docencia y trabajo en el fomento también de la participación de mujeres en actividades relacionadas con las tecnologías de la información. Ella coordinó grandes proyectos multidisciplinarios en Brasil, con aplicación en el área agroambiental y biodiversidad, y trabajó también con el flujo de datos en sensores, imágenes de satélite, fotos, videos, etcétera, para gestionar proyectos para gestionar gestión de datos científicos. Trabaja y colabora habitualmente con instituciones en Alemania y Francia. También nos acompaña Eloy Rodríguez, de la Universidad de Minho. Eloy es director de bibliotecas de la Universidad de Minho y ha estado trabajando en repositorios Open Access, Open Science durante 15 años. Tiene un rol muy destacado en proyectos, los más conocidos son los proyectos Foster, y actualmente es presidente de la Junta Ejecutiva de COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto. También es miembro del Grupo de Trabajo de Política Nacional de Ciencia Abierta, creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Portugal, su país. También nos acompaña Gustavo Ferreira. Gustavo es director del Centro Austral de Investigaciones Científicas, el CADIC, que es el centro de investigación más austral del mundo. Él es ecólogo y se ha especializado en el efecto antrópico sobre ambientes costeros y oceánicos de Antártida y otras regiones también trabajó en el Polo Norte. Tiene un posgrado en oceanografía en la Universidad de Quebec, en Canadá, y se ha especializado, además de ambientes subpolares, trabajando con universidades de Argentina, Canadá y Francia, actualmente también en un proyecto con Alemania. Entonces, la dinámica que les proponemos, nos está acompañando, ustedes ven en pantalla, Paula Andrea Ramírez. Ella es coautora de varios trabajos que hemos realizado desde 2018 para la UNESCO, los últimos para alimentar la discusión y que va a llevar a la Declaración sobre Ciencia Abierta de la UNESCO en noviembre. Paola Andrea nos va a ayudar con las preguntas que ustedes participantes puedan ir formulando en el chat durante la presentación de nuestros 3 panelistas. Entonces, en el orden que los presenté, cada uno de ellos va a hacer una intervención breve de unos 7 minutos, de manera de poder dar lugar a un diálogo interactivo entre ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. La palabra la tienes, Claudia, tú. Muchísimas gracias por la invitación y solamente me digan cuándo pueden ver mi pantalla. Ya la estamos viendo, Claudia. Ya, entonces, buenas tardes, buenos días a todos. Y me llamo Claudia Bauser Medeiros y ya me presentó Daniel. Hablo de Brasil, luego decidí que voy a hablar en portugués porque es más fácil para mí que portuñol. E os 2 aspectos-chave me pueden entender, sobre los cuales voy a hablar, son ciencia abierta, las ventajas de compartir y reutilizar, y datos abiertos, beneficios, desafíos y drivers. Esto fue en español, el resto será en portugués. Entonces, solamente para enseñarles un poco, hoy estoy hablando en español, mi experiencia en datos abiertos, yo coordiné la construcción de una red de datos abiertos en el estado de São Paulo que une más que 200.000 personas en 48 campi en todos los dominios del conocimiento. Y como parte de estos datos,
inauguramos el año pasado un repositorio de datos COVID que hoy tiene datos de 500, medio millón de pacientes y 30 millones de clinical records de Brasil, que este es un repositorio abierto, está sendo acessado por mais de 20 países, tanto para investigação quanto para desenvolvimento de políticas públicas. Muito bem. Quais as vantagens de abertura de dados? Reproducibilidade, permitir auditoria, economia de dinheiro e de tempo. Vou dar exemplos. Por exemplo, a OECD acaba de publicar as suas recomendações sobre as vantagens de acesso aberto a dados criados de pesquisa, criados com dinheiro público. E por quê? Porque a abertura de dados, primeiro, é uma boa prática científica. Então, com dados abertos, isto é ciência aberta, colaboração através do compartilhamento de resultados de pesquisa. Ao publicar, ao depositar dados em repositórios, muitas vezes iremos compartilhar e colaborar com pessoas que não conhecemos e muitas vezes ainda não nasceram. E dou só um exemplo de pesquisadores que até hoje usam trabalhos de Aristóteles. Na física, na química, na filosofia. Da mesma forma, dados abertos vão permitir e permitem maior colaboração via compartilhamento. Dados são um bem público e publicar dados, primeiro, aumenta a visibilidade para pesquisadores. Aqui tem um estudo de que dados abertos em publicações aumentam as citações em até 25%. Dados abertos combatem fake science, que é um estudo do ano passado nos Estados Unidos, que a maioria dos americanos diz que confiam mais em pesquisa quando os dados são abertos. Então, combate fake science. E dados abertos, como aumentam a colaboração, aceleram a descoberta de conhecimento. Então, aqui, o G7 declarando a importância de dados abertos para a pesquisa em Covid, que é isso que nós estamos vendo, todas as vacinas sendo desenvolvidas graças à colaboração mundial por meio dos dados. Então, resumindo, por quê e as vantagens: reprodutibilidade, auditoria, economia, colaboração global, aumenta a visibilidade da pesquisa, combate fake news e acelera a descoberta científica. Muitas vantagens. Quais os desafios e drivers? O principal desafio em compartilhar é colaborar, é o que se chama interoperabilidade, problemas de segurança, de privacidade, como criar infraestruturas computacionais e como aumentar a confiança, porque você só colabora com quem tem confiança. Como ter confiança que os seus dados serão bem usados, e isso eu chamo de interoperabilidade humana. Cada um de nós olha o mundo com olhos diferentes e, portanto, os dados são coletados e depositados para propósitos diferentes. Como colaborar? Então, este é um exemplo que eu dou de um clássico de futebol no Brasil, que é o Flamengo, do lado esquerdo, que é o meu time, que é a favor de compartilhar dados, e o Fluminense,
que é o outro time, é o clássico Fla-Flu, e aqui estão os juízes. Muito bem. Quem são os atores? Então, os que são a favor, eles querem colaborar e não têm, eles têm confiança. Os que são contra, às vezes até querem colaborar, mas não têm confiança que os dados serão bem abertos. Quem são os atores em todo este jogo de futebol, digamos assim? Especialistas em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, bibliotecários de dados, cientistas e o público. E de quem nós dependemos? De ações de governo, de instituições, sociedades científicas, conselhos éticos, que são, de alguma forma, os mediadores entre aqueles que querem colaborar via dados e outros que não querem. Então, eu termino agradecendo, deixando duas imagens, a imagem da Data as a Public Good, colaboración por dados. Y acá el Fla-Flu de Río, que es el clásico de fútbol en Brasil. Los pro y los contra. Muchísimas gracias y prometo que después solamente hablaré en español. Muchas gracias. Obrigado, Claudia. Prometo que no voy a hablar más portugués para no hacer errores. Muy interesante tu presentación. Por favor, Eloy, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta cuestión? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los desafíos y los impulsores de datos abiertos? No escuchamos, Eloy. Tu micrófono, por favor. Perdón, que estaba con el micrófono cerrado. Estaba diciendo que gracias por la invitación y yo voy a decir algunas cosas que Claudia ya ha mencionado, pero voy a empezar un poco al interior para cómo, porque pienso que es importante tenernos claro de qué estamos hablando. En primer lugar, que estamos hablando cuando hablamos de datos de investigación. Estamos hablando de una gran variabilidad de datos, porque de hecho los datos de investigación pueden ser todo lo que los investigadores producen o con que trabajan durante el curso de su investigación, desde datos generados por equipamientos hasta datos, por ejemplo, de trabajo social. Y así eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y después, los datos son la materia prima para la creación de conocimiento. Eso es muy importante tener también en cuenta. Pero para hacer esa materia prima hay que gestionarlos. Los datos, los buenos datos que pueden producir una buena investigación tienen que ser gestionados, y la gestión de datos no se hace solamente después que los datos se generan o se colectan. Tiene que se hacer alrededor de todo el ciclo de vida, desde el planeamiento de la investigación hasta la divulgación. Ahí en todos los momentos hay que hacer gestión de datos. Después, un tercer concepto, que es el concepto de datos abiertos. ¿Qué hablamos? Hablamos de datos que tienen dos tipos de propiedad. Primero, son accesibles por humanos y por máquinas. Esto es muy importante. Segundo, son datos que tienen claro lo que se pueden hacer con ellos, que tienen licencias asociadas. Eso es un punto también muy importante. Y cuarto concepto básico, que hablamos cada vez más de Fair Data, de los principios FAIR. Y los principios FAIR son principios y objetivos. Hay que ser muy realista, porque, por ejemplo, me gusta mucho una expresión que mis compañeros de Holanda hablan, que es del fairy tale to fair enough. Es decir, del cuento de hadas de que todo va a ser 100% fair para ser suficientemente fair. Hay que ser realista. Por ejemplo, yo no conozco ningún dataset hoy mismo que sea 100% fair. Si Claudia o Gustavo lo conocen, no tendré placer en que me presenten, porque yo no lo conozco. Pero intentamos, es como la vida humana, intentamos llegar al más lejos posible en el FAIR, y eso nos orienta, pero no hay que tener la idea de que vamos a lograr probablemente sencillamente a tener dos datos 100% FAIR. Y después,
para conectar todo esto, a mí me gusta mucho esta imagen para que se perciba de qué estamos hablando. Estamos hablando de un universo muy grande de datos de investigación, de una parte que tiene datos que son gestionados, que es lo que es bueno, una otra parte que son datos abiertos, algunos de ellos son gestionados. La idea, el ideal sería que estos tres círculos sean un solo, pero la realidad no es eso. No hay datos FAIR, solo hay datos FAIR en los datos que están gestionados, pero es verdad que hay algunos datos que son abiertos, que no son suficientemente gestionados o que no son FAIR data. La otra cuestión es por qué gestionar y compartir los datos. Hay muchas razones. Esta es la visión de un financiador, pero yo tengo tres respuestas muy sencillas. Es una buena práctica de investigación porque tu financiador te va a pedir que lo hagas y porque es bueno para ti propio. Es una buena práctica de investigación porque podemos hablar solamente de las anécdotas de la gente que ha perdido mucho trabajo porque no ha gestionado sus datos. Esto no son bromas, son noticias reales, por ejemplo, de un periódico portugués hace como un año. Después, es un requisito de los financiadores. Esto, por ejemplo, es un resumen de la política ahora mismo en la Unión Europea, pero muchos financiadores aquí en Europa, todos los financiadores nacionales están requiriendo el mismo. Por ejemplo, ahora mismo este es el contrato que se está firmando ahora para quien reciba financiación de la Comisión Europea. Tiene un contrato que le requiere tener un plan de gestión de datos, que tiene que tener los datos abiertos y que los metadatos tienen que estar completamente abiertos para ser FAIR. Y finalmente, yo pienso que Claudia ya también ha mencionado este estudio, es que hay evidencia que en gestionar y compartir tus datos, eso te va a traer ventajas personales como investigador, por ejemplo, en el aumento de las citas. Y al final, al gestionar los datos, estamos practicando ciencia abierta. Y para mí, ciencia abierta es solamente ciencia hecha de la manera correcta, que promueve el progreso de la investigación y la generación de conocimiento, que la torna ciencia más eficiente, transparente, reproducible, como Claudia también lo mencionó, y también que maximiza el retorno social del investimiento que nuestras sociedades hacen en pesquisa. Pero para todo esto es muy bonito, pero ¿qué se necesita para gestionar y compartir datos? Para mí son necesarias tres cosas principales y quizás podemos tener algunas preguntas o algún debate sobre esto. Son necesarias infraestructuras de servicios, y en algunos casos, en muchos entornos, en muchas instituciones, en muchos lugares, aún los investigadores aún no tienen a su disposición todas las infraestructuras y servicios que necesitan para hacer una buena gestión y compartimiento de datos. Es necesario capacitación, es necesario crear que los investigadores tienen competencias para gestionar datos o que tengan en su equipo gente que los pueda ayudar a gestionar sus datos. Y después son necesarias políticas, como por ejemplo las políticas de los financiadores, pero también políticas institucionales, políticas de los grupos de investigación que hagan de la gestión y del compartimiento de datos una obligación para todos. Y me ha quedado ahora mismo en los 7 minutos y así pienso que me voy a terminar por aquí y claro, disponible para el debate al final. Gracias. Gracias, Eloy. Hay mucho material para pensar y vamos a compartir, por supuesto, también luego la grabación y el PowerPoint, porque está muy condensado, hay muchos elementos muy interesantes. Entonces, Gustavo, tú tienes una experiencia de terreno desde el instituto más austral del mundo en investigación, trabajas con datos, sabes cuál es la realidad de todos los días. ¿Qué reacción tienes tú o qué comentarios tienes a partir de lo que ha planteado Claudia y de lo que ha planteado Eloy? Bueno, gracias Daniel, y bueno, agradezco también la invitación para participar en esta reunión. Yo creo que coincido totalmente, me parece muy interesante el modelo, el marco teórico, de alguna manera, que han presentado este tema. En Argentina, como vos sabés, está la Red Nacional del Sistema Nacional de Repositorios de Datos, que es un sistema muy interesante, muy bien estructurado, que conforma una red interoperable de repositorios digitales de ciencia y tecnología, y a eso está pegado
el portal de datos primarios de acceso abierto, que es solamente para datos. Y bueno, todo esto tiene que ver con una ley nacional de la 26.899, para ir a los números, que reglamenta esto y que obliga a los investigadores justamente a hacer públicos y a ver todos los datos, una vez que los publican, y lo mismo para las publicaciones. Mi percepción es que hay dos problemas, al menos en el caso de Argentina. Eso está muy bien, eso lo gerencia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. El primer problema es que hay el personal especializado, hay personal muy bueno, muy entusiasta, el personal adecuado, yo creo, pero el problema que hay en este caso es que se van rápidamente, porque los sueldos que tiene el Estado para pagar a gente de ese nivel son muy difíciles de contener. Y el otro problema, que alguna vez lo charlamos, ¿te acordás, Daniel? Es el tema de la cultura. O sea, hay en la sociedad, en la comunidad científica, al menos la nuestra, hay gente que está muy participativa, colaborativa con esto, pero hay otra gente que le cuesta. Entonces, con la obligación, poner la obligación solamente no basta, tiene que haber una generación de motivación. Yo, francamente, no soy un especialista en el tema, pero creo que hay alternativas para hacerlo de a poco, como ir construyendo confianza, y yo soy un convencido de las construcciones de abajo hacia arriba. De hecho, mira, yo no lo tenía pensado, pero ya que estamos, voy a poner una corta presentación de dos casos de estudios que tenemos, que por ahí pueden llegar a ejemplificar esto que estoy diciendo. Así que si me autorizan, puedo compartir pantalla. Por favor, comparte. Bueno, ahí vamos. ¿Llegan a verlo? Sí. Bueno, nosotros construimos un sistema que se llama la Red de Observación Marina de Argentina. ROMA es digamos, la palabra clave, el acrónimo, que es una red de observatorios que, si ustedes pueden ver el mapa, van desde el estuario del Plata hasta la Antártida prácticamente. Es una serie de nodos, cada uno de ellos asociado a una institución de investigación, y digamos que ahí hay instalados, o se están instalando, se están empezando a instalar, o se van a instalar próximamente instrumental en el mar para mediciones en continuo. Y las dos palabras claves de esto son latitudinalidad, o sea, tener digamos, una recepción de información sobre cambio climático, sobre todo, a lo largo de todas estas latitudes, y por otro lado la interoperabilidad y apertura de los datos. O sea, ese criterio es el que estamos tratando de empezar a utilizar, y es un estudio de caso de alguna manera, porque participan un montón, no son solamente instituciones del CONICET, del ministerio, sino que son de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, como el caso del Instituto de Pesca de acá, que es de Mar del Plata, la base Carlini, que pertenece al Instituto Antártico, que es la Cancillería, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el resto son prácticamente casi todos institutos del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Esto es un desafío tremendo, y lo interesante de todo esto es que hemos logrado un consenso muy fuerte entre toda la gente que participa acá, para justamente hacer que los datos vayan y se coordinen y se envíen directamente a la red de datos nacional. Eso es una cosa muy interesante a nivel nacional. Armamos una estructura que es más o menos esto que se ve acá, que hay, a las bases de datos son alimentadas por lo que llamamos series ecológicas, que son datos discretos, y después las series autónomas, que van en tiempo real, también una plataforma de internet que se está construyendo, que es lo que miden los instrumentos a medida que se va tomando la información. Y de ahí, bueno, se distribuye a los usuarios, ¿no? Y esto está constituido por un mecanismo de gestión que tiene un consejo directivo, un comité de expertos externos y representantes de las instituciones. Todo esto va a parar a la base nacional y de ahí a las redes internacionales. Esto en cuanto a esta red Roma, que es uno de los dos ejercicios que les comentaba. Y hay otro más, que es internacional. Nosotros acá en el canal Beagle, en el sur, ustedes saben, y si no lo saben les comento, hace unos años, en el año 79, Argentina y Chile tenían dos dictaduras que comandaban los países, y en ese momento estuvimos al pie de una guerra, pero una guerra realmente que se paró por intervención del Vaticano 24 horas antes de que se desencadenen las acciones, ¿no? Bueno, eso generó toda una serie de
de inconvenientes, de situaciones que llevaron que al finalmente se logra hacer un tratado de paz y amistad, pero que de alguna manera, si bien congeló este tipo de problemas, o lo resolvió de alguna manera, digamos que la confianza entre los dos países no se restableció fácilmente. Así que apelamos a la Science Diplomacy y justamente armamos con un grupo de universidades de Chile e instituciones de Argentina un proyecto común que tiene que ver con campañas oceanográficas conjuntas, usando alternativamente barcos de uno y otro país. Este que ven acá es el Víctor Angelescu, un buque argentino del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, pero que fue totalmente compartido, ¿no? por los chilenos y los argentinos. Y la idea de esto es compartir todos los datos, absolutamente todos, publicar en conjunto, hacer números especiales en revistas de alto rating, y de esa manera también llevar al nivel internacional este ejercicio de los datos abiertos. Porque Chile también tiene problemas semejantes a los nuestros, en alguna medida, tal vez menos, pero los tiene. Y en este momento, los dos ministerios de Ciencia y Técnica, el recientemente creado de Chile y el de Argentina, que ya tiene unos años, a pesar de avatares, en este momento están coordinando todo esto y tenemos justamente a las organizaciones que se ocupan del manejo de los datos y del almacenamiento, los metadatos, etcétera, que ya están trabajando como para armar esta red común que va a ser binacional, y que, bueno, pensamos que esto va a ser un estímulo como para que otros investigadores también se involucren en este tipo de iniciativas. La ventaja que tiene esto, en el caso particular de lo que compartimos con Chile, es no solamente lo que ya comentaron Eloy y Claudia, de que los costos se bajan y la eficiencia aumenta, sino que ustedes imagínense que un barco de estos cuesta unos $30.000 por día moverlo. O sea que hace falta bastante plata, son instrumentos de alta tecnología. Eso llevado a una campaña de 10, 15 días es bastante plata, y el hecho de usar un barco partido, alternado año a año, también aumenta la eficiencia y baja los costos de alguna manera, para cada país, ¿no? Es decir, la inversión en masa que tiene que hacer en cada momento. Así que bueno, estamos con esto y obviamente yo soy un convencido de que los datos abiertos y compartidos son la clave como para que la ciencia pueda pegar un salto cualitativo, cuantitativo fundamental, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Gracias, Gustavo. Muy interesante porque estás ilustrando de manera muy concreta cómo el tema de los datos va mucho más allá de los datos, en este caso a una cuestión geopolítica, cómo la creación de confianza que ya mencionó Claudia, no solo entre investigadores, sino incluso entre institutos, entre países, juega un rol clave, y también cómo el tema de compartir infraestructura puede movilizar la cooperación regional. Este es un punto que con Paola Andrea hemos anotado en el informe. Hemos utilizado el ejemplo tuyo de los barcos, porque América Latina todavía falta mucho para integrar. Ojalá tengamos unos minutos para comentar esto, pero una de las claves es compartir infraestructura que son costosas. El ejemplo tuyo es muy claro. Tenemos en este momento 109, o en este momento hace 5 minutos, 109 participantes, y tenemos ya una pregunta que, por favor, Paula Andrea, puedes leerla. Gracias, Daniel. Justamente tiene que ver la pregunta con lo que estaba comentando Gustavo al final, el asunto de los costos. Nos pregunta Oscar Javier Guerrero Gutiérrez, ¿qué sugerencias habría de cómo obtener recursos para solventar los gastos de los repositorios? En este caso está el costo de la gestión misma dentro de la investigación, el costo del desarrollo de los repositorios. ¿Qué sugerencias o comentarios tienen a este respecto? Claudia, ¿querés contestar? Sí, porque, bueno, voy a hablar muy rápidamente porque todos tenemos cosas a decir. Los costos, hay dos tipos de costos como ustedes se pueden dar cuenta. Hay los costos de infraestructura, o sea, software y hardware, y eso es menos caro que el costo de personas, entrenamiento permanente y educación, que es de lo que habló Gustavo, de la resistencia de los investigadores o mismo de las personas de compartir
resistencia a compartir. Y también costo político, porque si los gobiernos no quieren, nada será hecho. Hay que tener también fuerza política. Para los costos de infraestructura, hardware y software, esto depende mucho de países, pero ciertamente ustedes pueden hacer acuerdos con otros países para compartir infraestructura. Educación es la base, entrenamiento. Ustedes pueden empezar a crear cursos en los lugares donde ustedes trabajan con mismo el Ministerio de Educación de su país, que seguramente tendrá interés en esto. Pero hay muchas posibilidades de acuerdos, por ejemplo, con países europeos, para la ciencia abierta, y con eso se tiene un poco de financiación, pero esto depende mucho de cada país. No sé si respondí todo, pero menos de una idea. ¿Cuál es tu percepción, Eloy, sobre este tema de los costos? Tú has trabajado mucho en capacitación. Sí, coincido mucho con lo que comentó Claudia, totalmente de acuerdo. Empezando por el tema de la capacitación, de hecho es un tema fundamental. En mi slide, cuando decía lo que es necesario, la capacitación son tres cosas necesarias: infraestructuras, capacitación y políticas. Para la capacitación ya hay muchas cosas que están hechas y que pueden ser reutilizables. Por ejemplo, para un nivel más básico de sensibilización y de conocimientos básicos. Hay muchos materiales, por ejemplo, desarrollados en proyectos europeos y en otros lugares, en Australia, en Norteamérica. El tema es que en muchos casos estarán en lengua inglesa, pero ya también hay muchos materiales en castellano y en portugués que pueden ser reutilizados. Y también, como Claudio comentó, hay algunas veces posibilidades de armar proyectos de cooperación entre Europa y América Latina para desarrollar capacitación. Yo, por ejemplo, he participado hace algunos años en algunos de estos proyectos. Sobre el tema de la infraestructura también, coincido con lo que comentó Claudia y sobre todo también con lo que estaba comentando Gustavo. Yo pienso que es imposible que cada institución o mismo cada país tenga por sí solo todo lo que es necesario. Lo que es clave es cooperar y tener infraestructuras. En muchos casos ya existen infraestructuras que pueden ser utilizadas por otros y en otros casos se pueden armar infraestructuras a nivel nacional o regional. Eso, por ejemplo, pienso que algunos de los logros que hemos tenido aquí en Europa, por ejemplo, en caso de Portugal, es que, por ejemplo, para la ciencia abierta, nosotros tenemos una infraestructura nacional que todas las universidades pueden utilizar, por ejemplo, para las publicaciones en acceso abierto, y ahora mismo estamos haciendo el mismo también para los datos. Por ejemplo, un servicio para planes de gestión de datos para que cualquier investigador portugués pueda tener un software que le permita hacer un plan de gestión de datos, para que cada institución no tiene que tener este software para los planes de gestión de datos. El mismo, por ejemplo, para tener un repositorio de último recurso. Si no tienen un repositorio de su comunidad disciplinaria, si no tienen un repositorio de su institución, en Portugal va a haber un repositorio donde pueden depositar sus datos. Y eso es muy importante porque, de hecho, no es posible que nadie va a conseguir tener todo por sí solo, todo lo que es necesario. Gracias, Eloy. ¿Quieres decir algo al respecto, Gustavo? Sí, simplemente, en principio, coincidir totalmente con lo que acaban de expresar Claudia y Eloy, ¿no? Obviamente, y que también en el terreno, digamos, el campo de batalla, digamos, para llamarlo de alguna manera, pasa lo mismo. Así como yo mencioné el ejemplo de los barcos, que compartirlos también aumenta la eficiencia y la comunicación, inclusive la conectividad entre la gente. Lo mismo pasa con los laboratorios. Hay análisis que los puede hacer un laboratorio, otro no, y cuando vos tenés un grupo de universidades o instituciones de investigación aliadas con un objetivo común, y motivadas, por supuesto, ¿no? La gente, ahí lográs que justamente bajen los costos, porque no es lo mismo pedir un servicio, pagarlo, que un colaborador tuyo vaya a hacer el análisis. Porque ahí son los costos digamos, básicos, lo que uno paga. Y eso es una diferencia muy grande cuando suma todo. Los análisis químicos, por ejemplo, hoy en día de isótopos o de lo que sea,
tiene un costo altísimo. En este caso es parte de la cooperación. Entonces, así como se ve en el universo de los datos, se ve en el universo de los fierros, como dicen acá. Yo podría hablar 2 Sí. segundos más. Claro que sí, por favor. Propaganda, porque uno de los costos también muy importantes, eso lo vemos en la presentación de Gustavo, es mantener la calidad de los datos. O sea, para limpiar los datos, eliminar los errores y la creación de toda esa infraestructura. ¿Cuál es mi propaganda? Hay una asociación de 140 países con 11.000 asociados o personas que se llama Research Data Alliance. Ustedes pueden se asociar gratuitamente. Es una red de conocimiento en que se intercambian consejos sobre cómo crear repositorios, sobre cómo encontrar financiación, cómo crear estándares para limpiar los datos. Es fantástico. Todo el mundo es gratuito, es una propaganda de cómo compartiendo conocimientos se pueden disminuir los costos de todo lo que usted preguntó. Entonces, si quiere saber, me envía un mail que después le paso la información. Perdón. Pero eso No, está muy bien, y creo importante. que Paula Andrea para los participantes puede escribirle las referencias de la Research Data Alliance. Paula Andrea, llegó otra pregunta, ¿verdad? Sí, Daniel, muchas gracias. Aquí en el chat hemos estado compartiendo los recursos que han estado presentando los ponentes y tenemos otra pregunta relacionada con el punto anterior de la capacitación y la formación. Nos pregunta Gabriela Ciufi, ¿cómo están difundiendo esta nueva mentalidad de ciencia abierta en la formación de nuevos científicos? ¿Cómo nos va con los jóvenes investigadores? Para completar la pregunta de Gabriela, la gente joven, esta desconfianza cultural, por así decirlo, a compartir los datos, ¿sigue existiendo o está cambiando esto? Pues si quieres puedo responder, ¿no? Por favor. Por los jóvenes es más fácil entender la cuestión de compartir, pero la noción de compartir es un problema humano. Para los viejos como yo, de la vieja escuela, que es como el Tolkien, el anillo de Tolkien es mío, es precioso, no voy a compartir porque es solo mío. Pero para los jóvenes sí, es más fácil, pero hay que hacer parte de la cultura. Cuanto a la formación, el más importante que ya está, como mencionó Eloy, hay muchos cursos online, pero lo que está cada vez más importante, al menos en Brasil, esta cuestión de hacer el plan de Data Management Plan, plano de gestão de dados. O sea, cuando se empieza a trabajar, a plantear una investigación, ya se hace el plan de lo que uno va a hacer con los datos. Y eso, si uno pone la capacitación desde el inicio en las escuelas, los estudiantes empiezan a ver el valor de compartir. Solo eso que quería decir. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo, para lanzar un comentario que nos puede dar lugar a una intervención final, el tema de los datos está volviéndose muy importante en el sentido de que hasta ahora los artículos eran el principal resultado. Ahora los datos también son el resultado. Esto se ve en las políticas de los estados, se ve también con el COVID, cómo se han utilizado los datos e incluso aparentemente también hasta el consorcio de empresas farmacéuticas ha suscrito a los principios FAIR de los que se refirió Eloy. Ahora, hay varios indicadores de que esto está cambiando. Voy a mencionar uno. El Sevier acaba de firmar con el consorcio holandés un
proyecto piloto para desarrollar nuevos servicios alrededor de los datos y se han cambiado de ser una publishing company, ahora son una empresa de información y conocimiento. Esto quiere decir que ya hay un mercado maduro para explotar esos datos. Ahora, antes podíamos decir, como decían los editores, ¿recuerdas este artículo que me diste? Déjame vendértelo. Luego pasamos a, ¿te acuerdas de estos datos que me diste? Déjame vendértelos. Ahora, lo que puede estar ocurriendo es que vamos hacia un, ¿te acuerdas de esos datos que me diste? Déjame vendérselos a otros. El data mining, el networking, el análisis de datos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Y cómo América Latina puede, actuando de conjunto, tener una mayor presencia internacional en esta cuestión. Por favor, ¿quién quiere comenzar con alguna reacción en caliente sobre este tema? ¿Puedo empezar? Por favor. Y voy a empezar y de nuevo me voy a mostrar un slide porque voy a comentar un poco el de antes de los jóvenes. Uno de los problemas que tenemos es que de hecho tenemos un sistema que está muy enfocado en la punta del iceberg, que es el artículo científico, y que ignora completamente todo el trabajo científico que está antes y que sobre todo, por ejemplo, que tiene que ver también con la gestión de los datos. Y así haciendo a mí me gusta mucho esta broma. Los jóvenes no son más innovadores porque se formatan para las métricas de publicación y porque todo el sistema lo está encaminando para las métricas de publicación. Comentando lo que, y esa es una evolución humana un poco rara. Comentando lo que estabas diciendo, este es el gran riesgo. Nosotros hace 50 años como comunidad científica hemos perdido el control del sistema de comunicación científica de los artículos. Y ahora hay el riesgo de perder también el control de los datos de investigación. La respuesta, y como tenemos muy poco tiempo, en 30 segundos, la respuesta es de nuevo en promover un sistema que sea más controlado por las instituciones y que sea más innovador y de hecho que pueda valorar todo el trabajo científico y no solamente la parte final de la publicación. Hay señales muy animadores. Les recomiendo que, por ejemplo, veo el anuncio mucho reciente de la Royal Society, por ejemplo, sobre nuevas formas de publicación, de peer review hecho por externos, y Life ha anunciado que va a mudar el paradigma de publicación, de rever para publicar y después rever. Hay muchas cosas ocurriendo que necesitan que la comunidad científica se involucre y reasuma el control del sistema. Muchas gracias, Eloy. Gustavo, ¿una palabra final? Pero no tengo ahora con este tiempo que queda demasiado para agregar, salvo que me parece que sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Eloy. Tenemos que hacer una revolución de alguna manera, ¿no? ¿Tú ves alguna diferencia entre tus investigadores jóvenes y los investigadores menos jóvenes en la actitud cultural? Sí, totalmente. Eso es muy claro. Está el efecto isla también acá. Ustedes saben que es un lugar extremo, de alguna manera, Tierra del Fuego. O sea que eso, la variante geográfica introduce algo, ¿no? Porque los viejos que están acá son gente que ha colonizado desde hace varios años en una época en que fue muy duro establecerse. De alguna manera se ha creado una cultura que es muy buena, por un lado, pero bueno, que por ahí en algunos otros aspectos puede ser un poco refractaria a la innovación, ¿no? Y a la integración de este tipo. Pero los jóvenes no vienen con ese criterio, los jóvenes vienen con una actitud mucho más abierta, proactiva, integrativa también. Entonces, gracias, Gustavo. Lo que queda por resolver es quién va a ser el dueño de los datos. Claudia, ¿cómo lo ves esto? No entendí la pregunta. ¿Quién va a ser el dueño de los datos? ¿Cómo hacer para poder...? O sea, estas compañías están trabajando muy aceleradamente y con muchos recursos. O sea, el CEBIR tiene 300 personas en su unidad de inteligencia. Ahora, no. ¿Cómo hacemos para...? Sí, América Latina, porque hablaste de América Latina. Sí. Tenemos, datos son un tesoro, ¿ok? Y es muchísimo más trabajo prepararlos para ser abiertos y compartir do que ponerlos bajo la cama y no compartir. En América Latina tenemos un tesoro que son los datos, el conocimiento
que tenemos de nuestras poblaciones indígenas, por ejemplo, de nuestra biodiversidad y de todos los problemas y las ventajas sociales y económicas que tenemos. El CEBIR puede tener 300 personas trabajando en eso, no tendrá el tesoro. Y el acceso al tesoro es algo que podemos negociar. El Amazonas, el mar, el océano, todo eso. Muy bien. El cielo y el oro, las piedras preciosas, todo y las poblaciones que tenemos. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes, Claudia, Gustavo, Eloy, gracias Paula Andrea por ayudarnos con las preguntas que llegaban desde el público. Vamos a, seguramente los organizadores van a compartir todo esto. Yo me voy a permitir a ustedes tres enviarles una nota de reflexión en la dirección que con los datos que Jean-Claude Burgerman planteó el otro día. Me gustaría tener la reacción de ustedes y de alguna forma podemos hacerlo llegar a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Nos vamos, o sea, eu desconecto, é isso?